Sembrando Esperanza. De Vida te acompaña. Hola, hola, hermanas productoras, hermanos productores, bienvenidos a Sembrando Esperanza. Una vez más, muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares a través de este programa que trae en esta oportunidad buenos consejos sobre alternativas productivas, precisamente gracias a nuestros especialistas de Vida que programa a programa llegan con sus recomendaciones y por supuesto hay que seguir al pie de la letra porque ustedes, nuestras hermanas y hermanos productoras y productores, tienen que dedicarse al café, al cacao, la ganadería y por supuesto ahora estamos ingresando a la piscicultura. Bienvenidos una vez más a Sembrando Esperanza y saludamos a Cindy. Bienvenida, Cindy. Hola, ¿cómo estás, Arturo? Hermanas, hermanos del campo, felices de llegar nuevamente hacia ustedes a través del programa Sembrando Esperanza. Y seguimos el tema del día de hoy. Ya estuvimos pues anteriormente hablando con el ingeniero Jesús González, ¿no?, acerca de la crianza de los peces. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la preparación de estanque y siembra de alevinos. Así que presten mucha atención que el tema de hoy va a estar muy pero muy interesante. Así que pónganse cómodos y disfruten del programa del día de hoy. Así es, por supuesto. Volumen a la radio, lápiz y papel, porque nuevamente estará con nosotros el ingeniero Jesús González Montalvo para enseñarnos y hablarnos sobre la preparación de estanque y siembra de alevino. Volvemos con Sembrando Esperanza luego de esta pequeña pausa. Vecino, vecina, detener el coronavirus depende de todos nosotros. Mantener el distanciamiento físico nos ayudará a frenar al coronavirus. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando salgas de casa para comprar productos de primera necesidad o por trabajo, evita saludar a otros dando la mano o un beso en la mejilla. Procura además mantener una distancia de al menos 1 metro entre tú y otras personas. Y no olvides usar mascarilla. Estas recomendaciones son para todos, porque aunque seas joven y tengas buena salud, podrías igualmente contagiarte sin saberlo y contagiar a personas vulnerables como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Para más información, llama gratis al 113. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Sembrando Esperanza. De Vida te acompaña. Ya estamos de regreso en Sembrando Esperanza, así que ya sabe, un poquito de volumen a la radio, lápiz y papel y mucha atención sobre todo, porque el tema de hoy es preparación de estanque y siembra de alevinos. Y como ya lo hemos anunciado, ya está con nosotros nuestro amigo, el especialista en acuicultura de Vida, el ingeniero Jesús González Montalvo, para hablarnos sobre este importantísimo tema y esta actividad productiva que es realmente muy, muy rentable. Bienvenido a Sembrando Esperanza, ingeniero Jesús González. Su saludo al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo para todos nuestros amigos oyentes de Sembrando Esperanza. Aquí estamos presentes, como siempre, para poder brindarles alguna información adicional respecto a la crianza de peces. Estamos llanos a responder a las preguntas. Hola, ¿cómo estás, ingeniero Jesús? El día de hoy ya nuestros hermanos, hermanas en el campo, estamos seguros, están más que atentos porque hoy vamos a hablar acerca de la preparación de estanque y la siembra de alevinos. Bueno, cuéntanos, ingeniero Jesús, primeramente, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para preparar el estanque para la crianza de nuestros peces? Bueno, es muy importante tener en cuenta que lo que se va a definir en este momento son pasos a seguir para un estanque que ya pasó por un proceso productivo.
Entonces, los pasos a considerar son los siguientes. Primero, el secado del estanque. Hay que evacuar completamente el agua del estanque, o sea, vaciarlo, y retirar el exceso de lodo, ramas caídas y alguna presencia tal vez de piedras o de algunas raíces que puedan estar en el fondo del estanque. Para esto es muy importante tener en cuenta que al momento de la construcción, nosotros cuando construimos el estanque tenemos que tener en cuenta que el tubo de desagüe esté bien ubicado para que se pueda asegurar un buen vaciado del estanque, sobre todo que se mantenga un buen desnivel en el estanque. Ahora, si no contamos con esa facilidad estructural, entonces habría que invertir un poquito más y hacer uso de una motobomba. Sí, el siguiente punto, el secado, ¿no? El secado completo del estanque, hay que poner, una vez que esté seco el estanque, se debe poner a la radiación solar para asegurar que los organismos indeseables y los peces dañinos que quedaron en los pequeños charcos mueran, como son los fasacos, como son los chuyos, los bujurquis, las mojarras, entre otros. Pero tal vez habrán escuchado hablar de las atingas. Las atingas son pequeños peces que no necesariamente se quedan en los charcos, sino que tienden a enterrarse en el barro. Entonces, más adelante vamos a hablar, a continuación hablamos del encalado. Entonces, en el encalado, ¿en qué consiste el encalado? Una vez que el estanque ya está totalmente expuesto al sol y totalmente seco, un promedio de 4 a 5 días, que es lo más recomendable, se procede al encalado. El encalado es un procedimiento por el cual se agrega cal al estanque. Una vez limpio el estanque y seco, se procede al encalado de todo el fondo y talud del estanque y dejar actuar la cal por un periodo aproximado de 2 días para eliminar animales dañinos que quedaron en los charcos que todavía pudieran existir, ¿no? Y otra función de la cal también es el corregimiento o corregir el pH del suelo. ¿Cuál es el siguiente paso? La fertilización orgánica e inorgánica. Se agrega una vez que ya pasaron los 2 días de haber echado la cal. Ojo, es muy importante, volviendo al tema del suministro de cal, es muy importante al momento de suministrar la cal en el estanque, debemos caminar de espaldas hacia al contrario de donde va el viento, para de esta manera que cuando echemos la cal no nos venga hacia nuestro cuerpo, porque hay que tomar en cuenta que la cal es dañino para nuestro cuerpo. Entonces, hay que tener siempre una indumentaria adecuada, hay que tener lentes de protección, hay que ponernos una mascarilla, un buen gorro, protegernos una vez más los ojos, tener, tal vez si se puede poner algunos guantes para poder evitar de que la cal entre en contacto con nuestro cuerpo. Una vez hecho el encalado, procedemos a la fertilización orgánica e inorgánica. Se agrega guano de isla a razón de 50 gramos por metro cuadrado, o se puede agregar también guano de gallina, o más conocido como gallinaza, a razón de 80 gramos por metro cuadrado, esparcida al voleo por todo el fondo del estanque, para después comenzar con el rellenado del mismo. Cuando se va a realizar el levante de alevinos, si es que por ejemplo estamos preparando un estanque para poder sembrar postlarvas para hacer un levante de alevinos, se maneja de la misma manera, se procede del mismo modo. Ahora, la adición de fertilizantes orgánicos e inorgánicos al estanque se realiza con la finalidad de proporcionar el crecimiento del fito y zooplancton en el agua. Entonces nosotros agregamos, abonamos, fertilizamos el agua para poder lograr un boom fitoplanctónico. ¿Qué quiere decir? Que el agua de cultivo siempre tiene que tender a tornarse de color verde. Ese color verde, hay que tener en cuenta, amigos, no es que esté sucio, no es que esté hongueado. El color verde de los estanques de crianza de peces amazónicos es por la presencia de microalgas. Estas microalgas o fitoplancton sirven a su vez como alimento para otros animales muy pequeñitos, que son el zooplancton, que son pequeñas larvas de insectos, que son pequeños microcrustáceos. Estos a su vez sirven de alimento para los peces que podamos tener en cultivo. Ahora, ¿qué tipo de abono o de abono inorgánico podemos echar? Se puede agregar urea a razón de 20 gramos por metro cuadrado en solución. Se puede agregar NPK a razón de 2 o 3 gramos por metro cuadrado esparcido al voleo por todo el fondo del estanque. Siguiente paso,
el prellenado y luego el llenado completo. ¿En qué consiste el prellenado? Una vez realizado el abonamiento o la fertilización, se debe llenar el estanque a una altura máxima de 20 a 30 centímetros, más o menos hasta la altura de la canilla, ¿no? Y dejar un máximo de 2 días. ¿Para qué? Para que el abono que hemos suministrado, el abono orgánico que hemos suministrado, comience a madurar. Y luego, para que el abono comience a madurar, y también hay que tomar en cuenta que en este periodo la cal sigue actuando. Es ahí donde tenemos estos charcos, es que por ejemplo si por ahí hubo algún pececillo que se metió abajo del barro y se escapó, digamos, se escapó del proceso de encalado, se escapó del proceso del soleado, entonces va a creer que el estanque ya está con agua. Al sentir que el estanque ya está con agua, va a salir, y al momento de salir, todo este medio alcalino por el cual está la cal lo va a terminar de matar, y así aseguramos de que no haya depredadores en el estanque. Con el agua se activa el abono, que aportan los nutrientes necesarios para la producción de abundante alimento natural. El agua que entra al estanque debe ser cernida o filtrada a fin de prevenir el ingreso de peces pequeños que puedan competir o dañar a los alevinas que se siembren. De donde traemos el agua, ya sea que estemos jalando con motobomba o que estemos trayendo tal vez de alguna quebrada, siempre es recomendable tener un ingreso con un cierto filtro para evitar que nos estén metiendo otros pececillos que no queramos que sean la competencia de nuestros pacos, de nuestras gamitanas o de nuestros boquichicos. A continuación, después de 3 días, se realiza el llenado completo para su posterior siembra de alevinos. Bien, Jesús, teniendo en cuenta ya hemos hecho todos estos pasos, ¿no?, para la preparación del estanque. Ahora, ¿cuáles son los insumos que requerimos para la preparación ya del estanque? Bueno, una vez más mencionando, como haciendo un resumen, requerimos de cal, requerimos de guano de isla, requerimos de abono a base de guano de gallina, más conocido como gallinaza, y fertilizantes como puede ser la urea y el NPK. Bien, ¿y con qué es que iniciamos la siembra de los peces? Una vez tenemos ya en proceso de preparación nuestro estanque, debemos identificar a los posibles productores de alevinos. Estos pueden ser instituciones del Estado, pueden ser laboratorios privados. Entonces nosotros adquirimos nuestros alevinos por millares. El transporte de alevinos con tamaño homogéneo y sanos desde los centros de producción tiene que ser en bolsas. Generalmente estas bolsas tienen 1/4 de agua y las 3/4 partes de oxígeno. La aclimatación, que es un protocolo muy importante en la siembra de peces amazónicos, esto sirve. ¿Para qué sirve la aclimatación? Para evitar el shock térmico antes de la liberación al estanque de alevinaje. ¿Por qué se denomina shock térmico? ¿Por qué? Porque el agua en el cual vienen siendo transportados los peces puede tener mayor temperatura o puede tener menor temperatura del agua que está en el estanque. Entonces, si nosotros traemos y liberamos a los peces en el estanque de manera brusca, por llamarlo de algún modo, los peces se pueden enfermar y pueden morir. Por eso es necesario aclimatarlos. ¿Y en qué consiste la aclimatación? Es dejar las bolsas, poner las bolsas flotando en el estanque. ¿Para qué? Para que se vaya atemperando el agua. Poco a poco, de manera manual, debemos hacer ingresar la nueva agua que va a ser para los peces, o sea, el agua del estanque, adentro de las bolsas que tenemos que estar ya desatando. Al momento de que ya están desatadas, comenzamos a echar poco a poco, tal vez con un pequeño tupper, con una pequeña tacita, dejar que vayan ingresando el agua a las bolsas y poco a poco se vayan aclimatando. Este proceso de aclimatación es muy recomendable que dure un promedio de 15 minutos para poder asegurar que los peces se encuentran en buen estado e ingresar a un medio al cual ya se están aclimatando. Claro que sí. Jesús, y para tener en cuenta, para iniciar este proceso, ¿no?, que es la siembra de nuestro pez amazónico, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en todo este proceso? Tenemos que tomar en cuenta que el momento de la siembra de los peces se tiene que realizar en horas de la mañana para no exponer a los peces a una radiación solar fuerte. Tener en cuenta la cantidad total de la población que se va a sembrar y calcular
la biomasa para determinar la tasa alimenticia diaria. ¿Qué cosa es la biomasa? Me dirán. Debemos conocer, por ejemplo, que la biomasa es el peso unitario que tiene cada pez. Si nosotros adquirimos alevinos y vemos que en la ficha técnica o que el vendedor nos dice de que están en un promedio de 4 gramos y compramos, por ejemplo, 10 millares, estamos hablando de que son 10.000 peces por 4 gramos. Estamos hablando de multiplicar 10.000 peces por 4 gramos. Entonces 10.000 por 4 son 40.000 gramos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra biomasa es de 40 kilos. En función a eso, hacemos el cálculo de la tasa alimentaria que generalmente viene señalado en cada alimento de valor comercial. Debemos tener en cuenta que dentro de los rangos óptimos, los principales parámetros físico-químicos del agua de los estanques donde se siembran los alevinos son la temperatura, el pH y el oxígeno disuelto. Claro. Bueno, ingeniero, ya hemos realizado la siembra de nuestros peces. Ahora algo muy fundamental. ¿Cuál es el alimento que debemos utilizar para la crianza? Definitivamente el mejor alimento para utilizar en crianza de peces es el alimento balanceado, que cumpla con todas las exigencias o requerimientos nutricionales del pez, en proteínas, en carbohidratos, en lípidos, entre otros, para asegurar un crecimiento óptimo de los peces en cultivo y de toda nuestra campaña de producción. Una vez más recordemos que el alimento balanceado representa el 60% de nuestros costos de producción. El alimento balanceado debe ser bien manejado, no debe ser desperdiciado, debemos respetar la tasa alimentaria, para eso tenemos que hacer controles periódicos de nuestro cultivo y debemos respetar las raciones diarias. Debemos hacer un uso óptimo de nuestro alimento balanceado para poder saber que nuestro cultivo nos fue rentable. Claro que sí. Y cuéntenos, para la crianza de nuestros peces, ¿cuáles son las herramientas que siempre debemos utilizar? Las herramientas más básicas que debemos tener siempre en una piscigranja para poder llevar un control adecuado de nuestra crianza es, bueno, si se da el caso, definitivamente una motobomba, guantes, botas, mascarilla, lentes que son equipos básicos para lo que es cuando se usa para el proceso de encalamiento del estanque. Debemos tener siempre a nuestra mano un termómetro y un medidor de pH, o más conocido como pHímetro. Debemos contar con alimento balanceado, debemos contar con un ictiómetro. El ictiómetro es una regla con la cual nosotros medimos la longitud de nuestros peces. Debemos contar con una balanza. La balanza nos sirve para pesar nuestros peces. Y todos estos muestreos que se le denominan muestreo, cuando yo saco una cierta cantidad de mi población de peces en el estanque, los peso y los mido, tengo que llevar un control de todo eso. Eso lo tengo que apuntar ¿en dónde? En un cuaderno de registro, para yo obtener un registro, siempre obtener un registro de cómo va mi cultivo. Realmente interesante todos los pasos que nos estás dando a conocer, y en especial creo que es muy clara todas tus recomendaciones para nuestras hermanas y hermanos productores. Jesús, pero te quiero hacer una consulta. Nos has hablado precisamente en el secado del estanque. Esto es cuando ya hemos utilizado un estanque, una piscigranja, ¿verdad? Cuando es nuevo este estanque, se tiene que también realizar el encalado y luego la fertilización orgánica e inorgánica. ¿Qué otros pasos tienen que realizarse? A ver si nos puedes explicar, dada tu experiencia, por favor. Claro, definitivamente cuando el estanque es nuevo, hay un proceso que no se hace a diferencia de un estanque que ya tiene una producción. Cuando el estanque es nuevo, solamente se debe encalar, se debe abonar y se debe prellenar para poder luego completar el llenado. La diferencia está en que en un estanque nuevo no tenemos lodo en el fondo al cual retirar. Por eso es muy importante que en el secado tiene que haber una evacuación completa y un secado completo para que no sobreviva pues ningún organismo que pueda dañar a nuestros futuros alevinos que vamos a sembrar, ¿verdad? Así es importante tener un secado completo del estanque y no olvidar que se debe retirar el exceso de lodo del fondo.
porque el lodo que está en el fondo del estanque es tierra, pero está mezclada con todas las heces acumuladas a lo largo del proceso de producción de nuestros peces, y definitivamente si nosotros no limpiamos ese exceso de lodo en el fondo, estaríamos contaminando el nuevo cultivo. Ahora, algo importante, ese lodo que se retira del fondo es un muy buen abono, se los recomiendo sobre todo para el cultivo de cítricos y cacao. Por supuesto, y acá hay algo que tú has destacado, que es precisamente la calidad de alimentación que debemos utilizar en la crianza, que es el 60% pues, de nuestro costo de producción y que va a beneficiar definitivamente en la calidad de peces que vamos a sacar al mercado. Así es importante, es muy importante que el alimento que nosotros adquirimos debe ser bien manejado, debe ser bien controlado, debemos tener claro cuál es la tasa de alimentación que se debe dar, tenemos que tener claro cuántas veces al día se le va a dar a nuestros peces, porque no podemos dejar que el alimento se desperdicie, no podemos dejar que el alimento no consumido se vaya al fondo del estanque. Es como si estuviéramos tirando monedas al estanque y estas monedas se estuvieran oxidando. Hay que tomar en cuenta mucho ese tema. Muchas gracias, ingeniero Jesús González Montalvo, por su nueva presentación aquí en Sembrando Esperanza, precisamente para orientar a nuestras hermanas y hermanos productores en lo que es realmente la piscicultura, pues, y ya con esta preparación de estanque y siembra de alevino. Muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto, queridos amigos, ha sido un gusto poder compartir parte de la experiencia que se tiene acerca de la crianza de peces. De Vida, como siempre, viene apoyando las actividades alternativas de producción, y ahí estamos siempre presentes para poder brindar todo nuestro apoyo. Así es, muchísimas gracias, ingeniero Jesús, por el aporte de mucha importancia que nos ha brindado el día de hoy a todos nuestros hermanos y hermanas del campo, pues, ¿no? Agradecidos una vez más, Dios mediante, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Y ya nos vamos, mi querida Cindy, ya no hay tiempo para más, así que a seguir trabajando, hermanas y hermanos productores del campo. Y con esta nueva alternativa hay que apostar a la piscicultura y la acuicultura. Será hasta nuestra próxima edición. Así es, esto fue Sembrando Esperanza. ¡Chao! Sembrando Esperanza. De Vida te acompaña.